Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya tenemos que iniciar porque les robamos unos cuantos minutos al profesor Mesa. Profesor Mesa, ¿cómo está? Ya le puse de coanfitrión. ¿Va a entrar con su otro usuario también? Creo que sí, porque no tiene micrófono. Ah, no, sí tiene micrófono. ¿Nos está escuchando, profesor? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? A ver. Eduardo, Evelyn, Marco, Nadine, Piero, Ramsés, Ruth, buenos días, buenos días. Sec, Saula, por favor, ponte tu nombre real. Solimar, Valeria, ¿cómo estás? A ver, vamos a... Ya, ahora sí, ya está el profesor Mesa con sus dos usuarios. Ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Catecita. Profe, ¿cómo está? Buenos días. Ya, Buenos días. ahora sí está de coanfitrión, profesor. Ya puede iniciar la clase. Ya. Ya, perfecto. Bien chicos, buenos días con todos. Vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? Hola Israel. Hábil, ¿te crees, no, Saulo? Muy bien. Bien. A ver chicos, vamos a entonces a comenzar con el tema de hoy. Hoy nos toca el tema de... Hola, hola Pro Gamer. ¿Cómo estás? No, ya te tengo miedo ya, Pro Gamer. Bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Hoy nos toca ver, chicos, el... Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, quien sabe es el excelentísimo profesor Walker Mesa. Y el tema de hoy es... electrostática. Ya estamos en electrostática. Mira qué rápido está pasando el tiempo, ¿no? Ya estamos en electrostática. Así que, bueno, me estaba preguntando si esa foto es de mi DNI. ¿Cara o sello, profe? Dice. ¿Ese es cara o sello? Huella digital. Muy bien. No, es que era una foto así normal que encontré. Bueno. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces con el tema de electrostática. Sí, Saulo. Bien. A ver, muchachos, comencemos. ¿Qué es la electrostática? Cuando hablamos de electrostática, obviamente tiene que ver con el capítulo de la electricidad. ¿Está bien? Y estamos entrando entonces a un capítulo en el cual vamos a hablar acerca de lo que es referente al electrón. Se llama electricidad o electrostática porque va asociado al electrón. De repente tú has escuchado, voy a estudiar ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica. Pero, ¿y por qué existe la electrónica? ¿Por qué no existe la protónica? ¿Por qué no de repente uno de tus amigos se pone a estudiar ingeniería protónica? ¿Existirá eso? ¿Ingeniería protónica? Obviamente no. Lo referente a la electricidad, a la electrónica, está en el electrón. La clave es el electrón, porque el electrón es sumamente ligero, es sumamente veloz. Si tú comparas entre un electrón y un protón, obviamente el electrón es extremadamente ligero y por ende mucho más rápido.
es más fácil transportarlo. En la electricidad, nuestro objetivo va a ser estudiar a ese electrón y qué ocurre cuando se transporta. Cuando él va de un punto a otro punto, genera grandes avances en la ciencia, en la tecnología, como por ejemplo las computadoras, los televisores, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces genera grandes avances. Ahora, ¿podrá de repente existir algo más ligero que el electrón? Porque ya sabemos que el protón no puede ser. Pues sí, hay algo más ligero que el electrón, se llama fotón, el fotón. Y la fotónica es una ciencia que ya está siendo, pues, de repente un poco estudiada y posiblemente en unos años se estudie ingeniería fotónica, que es algo más que la ingeniería electrónica, porque el fotón viene a ser mucho más veloz. Sin embargo, todo esto que vamos a hablar acerca de la electricidad, lo vamos a hablar por partes. Hoy vamos a hablar de la electricidad en reposo. O sea, todavía no vamos a analizar qué es lo que ocurre cuando la carga se mueve, esas cosas. Solamente vamos a estudiar a las cargas en reposo. ¿Correcto? O sea, la electrostática es una rama de la física que estudia la electricidad en reposo o cargas eléctricas en reposo. ¿Está bien? Justamente acá podemos ver cómo este jovencito toca una esfera cargada y el cabello se le levanta. Obviamente para tocar esto, él tiene que estar sobre una mesa aislante, porque si no se electrocuta. Todas esas cosas tenemos que entenderlas. ¿Está bien? ¿Qué es la carga eléctrica entonces? ¿Qué entendemos por carga eléctrica? Bueno, tenemos lo siguiente. Acá tenemos dos varillas y entre ellas pues hay una repulsión. Pero vamos a la historia. ¿Cómo ocurre esto? Mira, si suspendemos una barra de plástico mediante un hilo de nylon del techo, lo acercamos a otra barra también de plástico, no existe ni atracción ni repulsión, o sea, es indiferente. Pero, dice, si ambas barras son frotadas con un pedazo de piel, observamos que al acercarla existe una repulsión. ¿Te das cuenta? O sea, mira, si lo que ocurre acá es que cuando yo tengo dos barras de plástico, las acerco y no ocurre nada, no hay ni atracción ni repulsión. Pero sin embargo, si yo las froto, ambas son frotadas con un pedazo de piel y ahora las vuelvo a acercar, entonces ocurre que entre ellas hay una repulsión. Luego dice, lo mismo ocurrirá si tenemos dos barras de vidrio frotadas con un paño. O sea, tengo dos barras de vidrio que entre ellas son indiferentes, ni se atraen ni se repelen, pero luego ambas son frotadas con un paño de seda. ¿Y qué le ocurre? Ahora los vidrios se repelen. Algo curioso, dicen los físicos, ¿no? En realidad esto fue todavía estudiado en la antigüedad. Qué curioso, dice, ¿no? O sea, cuando no los froto, son indiferentes, pero cuando los froto, se repelen. ¿Qué estará pasando? Pero acá todavía hay algo más curioso. ¿Qué ocurre si, mira, ¿te acuerdas que el plástico había sido frotado? El plástico había sido frotado con piel y el vidrio había sido frotado con un paño. Como ambos han sido frotados, siempre entre ellos se repelían, se rechazaban. Pero esta vez he juntado el plástico y el vidrio, el plástico frotado con la piel y el vidrio frotado con el paño de seda, y oh, sorpresa, se atraen. Qué raro. Durante la diversidad de experimentos que hemos hecho los científicos, hemos observado que siempre ocurren esas dos naturalezas. O se repelen
cuando son iguales, obtenidos de la misma forma, y se atraen cuando son obtenidos de forma diferente. Eso implica que existe, pues, dos tipos de carga. Y mi amigo, el gran Benjamin Franklin, ya un amigo que también estuvo, obviamente, involucrado en la electricidad, él le llamó carga positiva y carga negativa. Entonces existen dos tipos de cargas, las cargas positivas y las cargas negativas, ¿no? Por ahí me hacen un comentario por interno, me dicen, profesor, con razón no la atraigo, dicen, ¿no? Ah, bueno, pueden aplicar la física, ¿no? Pueden aplicar la física, no hay problema. A ver, ya que conocemos que hay dos tipos de carga, vamos a ver algo. ¿Qué es la carga eléctrica en sí? O sea, ¿cuál es su concepto? ¿Por qué a veces se atraen algunos cuerpos y a veces se repelen? ¿Qué está pasando acá? Como te dije, Benjamin Franklin le puso dos nombres, positivas y negativas. Entonces, ocurre lo siguiente. Dice, todo cuerpo cuyo número de electrones sea distinto al de los protones tiene carga eléctrica. O sea, en otras palabras, si existe un desbalance, si hay más electrones que protones, o si hay más electrones que protones o menos electrones que protones, pues hay carga eléctrica, se manifiesta. Dice, si tiene más electrones que protones, su carga es negativa. Y si tiene menos electrones que protones, su carga es positiva. O sea, quiere decir que la carga eléctrica va asociado al desbalance de los electrones y protones, lo cual también se infiere que si tienen el mismo número de electrones y protones, no hay manifestación en la carga eléctrica. Interesante, ¿ah? O sea, ¿qué es la carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica, según yo, es aquella propiedad fundamental de la materia y cantidad escalar que nos indica el exceso o defecto de electrones que posee un cuerpo. Ese es mi concepto. Y obviamente es importante. Es lo que se deduce como conclusión de todo lo que hemos hablado. ¿Qué es la carga eléctrica? Es una propiedad fundamental de la materia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que es una propiedad que o sea, cuando tú dices propiedad, ¿no? Por ejemplo, cuando Eduardo dice, esto es de mi propiedad, o sea, es algo que le pertenece. No tenemos por qué sorprendernos si Eduardo se la lleva o no se la lleva, porque es algo que le pertenece. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. O sea, ojo, no cantidad fundamental, sino estoy diciendo propiedad fundamental. Es algo que le pertenece a la materia. Si tú ves una carga eléctrica, no tienes por qué sorprenderte. Es tan fundamental como la masa. Le pertenece a la materia. Y es una cantidad escalar. Escalar. O sea, no tiene dirección, no tiene sentido. Nos indica, o sea, se manifiesta con el desbalance de electrones y protones. Nos indica el exceso o defecto de electrones que posee un cuerpo. De electrones, ojo, no exceso o defecto de protones, porque lo que nosotros vamos a medir es cuántos electrones se han escapado, cuántos electrones han ingresado, yo sé que esa palabra te duele, pero eso es lo que vamos a medir. Exceso de electrones o defecto de electrones. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora, entonces, esto significa lo siguiente. La unidad de la carga eléctrica, por ser una cantidad escalar, merece una unidad. Tú me dirás, profesor, ¿y quién es ese señor que está ahí que parece muy serio? No te burles, porque este es un francés muy, muy, muy inteligente. Es en relación que existe entre la fuerza y la carga eléctrica. Así es. Estamos hablando de Charles Agustín Coulomb. Profesor, perdón. Así es su nombre, Charles Agustín Coulomb. Claro que se escribe como Coulomb y nosotros siempre lo leemos pues como el gran Coulomb. ¿De acuerdo? Coulomb. ¿De acuerdo? Coulomb. Un Coulomb es una cantidad realmente bastante, ¿eh? Es realmente grande, un Coulomb. Así que, ¿cómo? Me preguntan por acá. Es Charles Agustín Coulomb. Bueno,
En este caso, claro, claro, o sea, sí, el apellido suena raro, ¿no? Eduardo me dice, profesor, ya, es Charles Agustín Coulomb, ya, así se lee, Coulomb, ya, sino que nosotros en las unidades lo leemos así como lo escribimos, pues como Coulomb, ¿ya? En España lo leen como Coulombios, Coulombios. En Chile lo leen como Coulomb nada más, ¿no? Coulomb. Profe, ¿él no fue a la universidad? ¿Por qué esa conclusión, Saulo? ¿Empirista? No, de repente se están confundiendo con Michael Faraday, que él es así el... Ajá, claro. Bien. Ahora, como les dije, un coblum es mucho, así que nosotros utilizamos los prefijos. El milicoblum, 10 a la menos 3 coblum, el microcoblum, 10 a la menos 6 coblum, y el nanocoblum, 10 a la menos 9 coblum. Es lo que vamos a utilizar para la medida de la carga eléctrica. Muy bien. Leyes de la electrostática. ¿Cuáles son las leyes? Tenemos lo siguiente, a ver acá. La primera. Bueno, tenemos acá dos cargas del mismo signo se repelen y dos cargas de signo diferente se atraen. Esta es la ley cualitativa de la electrostática, también conocida como ley de cargas. O sea, lo que esto nos está diciendo es lo siguiente, mira, si tenemos acá una posi y una nega, automáticamente, tal y como lo estás observando, entre la positiva y la negativa existe ¿qué? Atracción. Entre ellas se atraen. Correcto. Se atraen entre la positiva y la negativa. No olvides eso, ¿eh? Positiva y negativa se atraen. Luego tenemos posi con posi, nega con nega. Bueno, como que entre ellos no hay mucha empatía. Posi posi, nega nega, entre ellas ¿qué? Se repelen. ¿De acuerdo? Hay una repulsión. ¿Está bien? Entonces tenemos que cargas de signos diferentes se atraen y cargas del mismo signo se repelen. Correcto. Muy bien. Equivale a lo siguiente. Posi posi, repulsión, nega nega, repulsión, posi nega, atracción. ¿Está bien? Cuantización de la carga eléctrica. Bueno, en realidad se ha demostrado que una carga eléctrica no es algo continuo. Ahora, tú me preguntarás, profesor, ¿y qué cosa quiere decir continuo? Continuo es algo que no para. Por ejemplo, cuando tú abres tu cañito y sale el agua sale de manera continua. En cambio, discreto quiere decir que sale por partecitas, ¿no? Como por ejemplo cuando tú colocas bastantes caramelos en un jarrito y vas echando el jarrito a un vasito, los caramelos salen de forma discreta, o sea, de paquete en paquete. Se ha demostrado que la carga eléctrica no es algo continuo, que no puede tomar valores arbitrarios, sino que puede adquirir valores múltiplos
de cierta carga mínima. Esa carga mínima, llamada carga elemental, o carga fundamental o elemental, fue descubierta por un físico que comenzó siendo en realidad amante de las letras. Él tenía una prometedora carrera en la literatura. De repente no lo conocen por la literatura, pero sí era una gran eminencia. Era muy bueno. Sin embargo, él una vez se puso a pensar y dijo, pero si yo soy bueno en la literatura, también puedo ser bueno en ciencias. Entonces, por su prestigio, le dieron una beca para que estudie en los Estados Unidos, pero la perdió porque no rendía. Se dio cuenta que no rendía. Sin embargo, él, a pesar de eso, no se rindió. Él dijo, debe existir algo que solamente yo lo pueda hacer. Y efectivamente, es el gran Robert Millikan. Robert Millikan, pues él hizo algo que ningún otro físico hizo. Encontró el valor de la carga mínima, la carga elemental. Y lo hizo con una paciencia, pero con una enorme paciencia para encontrar ese valor, 1,6 por 10 a la menos 19 coble. Su experimento de las famosas gotitas de aceite, lo pueden ver en YouTube si quieren, las gotitas de aceite de Robert Millikan. ¿Cómo encontró el valor de esa carga elemental? Bien, luego tenemos lo siguiente. Tenemos acá que esta carga es igual, la carga de un cuerpo es igual a más menos n por e. Profesor, pero ¿quién es Q? Q es la carga eléctrica. ¿Y quién es N? N es el número de electrones que tendrá un cuerpo en exceso o en defecto. Si es en exceso, tendrá más electrones que protones. Por lo tanto, será negativo. Si es en defecto, tendrá menos electrones que protones, por lo tanto, será positivo. Mientras que E es la carga elemental. Como te dije, E vale 1,6 por 10 a la menos 19. El experimento del gran Robert Millikan. Así es. Muy bien. Profe, ¿y tengo que grabar esta fórmula? Claro. Profesor, una pregunta. ¿La fórmula es más menos? ¿O usted le puso más y menos? Ya mira, lo que pasa es que en realidad en la fórmula yo le pongo más menos, pero me quedo con el más cuando el problema, pues me dice que tiene defecto de electrones. Defecto de electrones es cuando hay menos electrones que protones, o sea, hay más protones. ¿Me entiendes? Y se le coloca menos cuando es un exceso de electrones, o sea, cuando hay más electrones que protones. Es la carga elemental, ¿ya? Es 1,6 por 10 a la menos 19. Esto lo colocas así nada más, sin signo. Profesor, pero esa no es la carga del electrón, porque a mí mi profesor de química me dijo que es la carga del electrón. Claro, lo que pasa es que la carga del electrón es menos E, o sea, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la carga del protón es más E, o sea, más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Correcto. Por ahí me preguntan, ¿ganó premio Nobel en física? Claro que sí. Uno de los primeros americanos en ganar el premio Nobel de física, Robert Millikan, por el experimento de las gotitas de aceite y encontrar la carga elemental. Claro que sí. A ver. Ya, chicos, a ver, me están escribiendo por internet acá, me dicen. Profe, ¿cómo puedes saber si es exceso o defecto? Si es más o es menos, me están preguntando. Ay, mira, lo que pasa es que a ti eso el problema te va a decir, ¿ya? ¿Sabes qué te va a decir? Te va a decir, un cuerpo ganó electrones. A ver, chepi. Si te dicen que el cuerpo ganó electrones, ¿qué cosa crees que el autor te está diciendo? ¿Que el cuerpo tendrá un exceso o un defecto de electrones?
Si le ponemos un cuerpo ganó electrones, tiene un exceso. Claro que sí, tiene un exceso. Entonces, ¿yo le voy a poner más o le voy a poner menos? ¿Le pondré más o le pondré menos? ¿O cuál más hoy? Ustedes se están dejando llevar por la palabra. Exceso es más, profesor. No, pues. Pero recuerda que el electrón es negativo. Entonces, si es un exceso de electrones, se le coloca menos. ¿De acuerdo? Se le coloca menos. ¿Ya? Muy bien. Y si te dicen, durante el proceso de la electrización, un cuerpo pierde 1.000.000 de electrones. A ver, a ver, a ver. Si el cuerpo pierde 1.000.000 de electrones, ¿es exceso o defecto de electrones? ¿Exceso o defecto? Muy bien, defecto. Muy bien. Defecto de electrones. ¿Ya? Entonces, ¿se le coloca más o se le coloca menos? Muy bien, se le coloca más. Muy bien, se le coloca más. Así nada más es, chicos. Así de fácil y sencillo. Recontra easy, recontra huevo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver, chiquititos. Continuemos. No se olviden este valor, ¿ah? 1,6. O tú te olvidas esto y te agarro zapatazos, ¿ah? 1,6 por 10 a la menos 19. No lo olvides, por favor, chiquitín. Correcto. A ver, sigamos. Conservación de la carga eléctrica. A ver, a ver, a ver. Resulta que en todo sistema la carga eléctrica debe conservarse. Mira, acá agarré un cilindro. En este cilindro he encerrado algunas cargas. Y pues resulta que la carga total en el sistema debe permanecer constante. Debe permanecer constante. ¿Cómo es eso, Sensei? Ah, mira. Ah, por ahí agregan, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, dice. Y ponen su cara de Pac-Man. Cada vez que ponen esa cara me da risa. Bien. Entonces, acá lo único que hacemos es lo siguiente, chiquitín. Es decir, supongamos que yo tengo un conjunto de cargas. Lo sumo. Luego ocurre una electrización y luego vuelvo a sumarlo. La suma inicial es igual a la suma final. Por decir, yo tengo acá dos cargas. Una de más 10 microcoulomb y otra de menos 30 microcoulomb. ¿Ya? Si a mí me preguntan cuánto es la carga inicial o la suma de carga inicial, yo no voy a decir 40, obviamente, ¿no? Ya se supone que yo sé que esto suma ¿cuánto? Suma menos 20, más 10 y menos 30 es menos 20. Se entiende que la primera carga tiene un defecto de electrones y la segunda tiene un exceso de electrones. ¿Verdad, hijos? Sí, papi. Muy bien. Ahora, chiquitín, quiero que te des cuenta de otro detalle. Durante la electrización, al momento de ponerse en contacto los cuerpos, uno va a ganar electrones y el otro lo va a perder. Entonces, durante esa electrización en el proceso en el cual uno gana y el otro lo pierde, pues las cargas se van a modificar. Pero lo que no se va a modificar es el total. La suma al final tiene que seguir siendo la misma. Y te voy a dar un dato, mira. Si las cargas son del mismo tamaño, escucha, atento, apunta, apunta para tu libro. Si las cargas son del mismo tamaño, durante la electrización van a quedar con el mismo valor cada uno. ¿Cómo dijo, profesor? O sea, si esas dos cargas son iguales, idénticas en tamaño, durante la electrización, o sea, el proceso en el cual se chocan, ¿no? Ambas terminarán con el mismo valor de carga. A ver, para que me entiendas, vamos a ver, chiquitín. Si las cargas son del mismo tamaño, ¿con cuánto van a terminar cada carga? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se atreve? ¿Con cuánto terminaría cada carga? Se fueron. Creo que se fue de internet porque no me responden. Ajá. Por ahí me responden por el interno. Más 10 y menos 30. ¿Ya? No te doy una nomás porque... O sea, lo que yo dije es que... lo que yo dije es que
cuando hay una electrización, o sea, ¿qué es una electrización? Una electrización es cuando las cargas se tocan o se frotan entre ellas. Ya, basta con que se tocan, ¿eh? Cuando se tocan las dos cargas, entonces las dos van a tener una transferencia de electrones. El que tiene muchos electrones le va a pasar electrones al que le falta. Eso se llama electrización. O sea, uno gana electrones y el otro los pierde. ¿Me entiendes? Pero el caso es que cuando se separen, si las cargas tenían el mismo tamaño, las cargas van a acabar con el mismo valor de carga. Yo les pregunté si eso es así, en este caso, ¿con cuánta carga terminarían cada uno? Marco ya me respondió. Marco me respondió. Ya, el único, ¿eh? El único que me respondió. Bueno, vamos a seguir entonces. Efectivamente, Marco tiene razón. Cada carga quedaría con menos 10 microcoulomb. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué cada una con menos 10? Porque la suma tiene que ser menos 20, pues, ¿no? ¿Se entiende? ¿Me entienden, no? Es que no ves que al comienzo sumaba menos 20. Al comienzo sumaba menos 20. Entonces, al final, ¿cuánto tiene que sumar? También menos 20. Pues. Como yo dije que son cargas del mismo tamaño, entonces las dos quedan con el mismo valor. Cada una tiene que ser menos 10, para que la suma sea menos 20. Entonces puede ser otro número, pero que quede menos 20. Ah, ya. O sea, me están preguntando. A ver si te entiendo. Ya, si te entiendo. Por ejemplo, que ella sea menos 5 y que ella sea menos 15. ¿A eso te refieres? Ajá. Ya, sí, sí puede ser eso. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuándo se da ese caso? Cuando la carga de menos 15 es más grande. Y la carga de menos 5 es más chiquitita. O sea, el que es más grande recibe más carga, que el que es más chiquito recibe menos carga. Eso se llama capacidad eléctrica. Profesor, ¿y cuál es el cuerpo más grande en la Tierra? La Tierra. Ah, ¿verdad, no? Claro, pues. No sé si te has dado cuenta, no sé si alguno de ustedes se ha percatado, pero cuando algo choca con la Tierra, se queda sin carga. ¿Se han dado cuenta? O sea, algo que es eléctrico y hace contacto con la Tierra se queda sin carga. ¿Por qué, profesor? Porque la Tierra le quita su carga, pues. Los cuerpos más grandes tienden a absorber más carga. Por eso es que el rayo trata de ir hacia la Tierra también. Trata de llevar la carga hacia la Tierra. Y en la lluvia, esto se convierte el medio tipo un conductor y es por eso que la carga de la flotación que hay en las nubes trata de irse a la Tierra. Y para eso se generan, pues, ¿qué? Los famosos truenos, ¿no? ¿Se entiende? Y obviamente ellos tratan de buscar el camino más corto para llegar a la Tierra. ¿Se entiende? Y obviamente eso implica llegar por los edificios. Por eso es que se inventó el pararrayos. Si te has dado cuenta, en tu computadora cuando tú conectas tiene 3 huequitos, pero tú usas 2 nada más, ¿no? Para la corriente. Uno, lo rompiste, ¿sí o no? ¿Este huequito para qué servirá? Lo rompiste. Bueno, ese tercer huequito que lo has roto, ya, que lo has roto, eso en realidad es una conexión a tierra. ¿Eso para qué sirve? Ocurre que si tu computadora hace mal contacto, si por ejemplo tú estás tecleando y de repente te pasa corriente, ¡uy, me está pasando corriente! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? Te puede pasar corriente, ¿no? Para eso sirve ese huequito. Para que cuando hay un mal contacto no te pase corriente, sino la tierra absorba la carga eléctrica. Se llama conexión a tierra. ¿Ya? Lo que pasa es que normalmente nosotros en nuestras casas no tenemos ese tipo de conexión. ¿Se entiende? O no es una norma para nosotros. ¿Correcto? Entonces, los cuerpos más grandes siempre absorben más carga. ¿Ya? Y a ver, dice, yo tenía una lavadora que
tenía una especie de cable y decía algo de tierra, pero no lo entendía. Sí, sí, hay algunos que de verdad no lo entienden. Algunos dicen conexión tierra, lo entierran. Pero bueno, a ver chicos, en este caso muchachos, entonces, no te preocupes que en los problemas no te van a complicar mucho con esto. Lo que sí te pueden decir, pues por eso te lo estoy explicando, es que si las cargas tienen el mismo tamaño, si las cargas tienen el mismo tamaño, tendrán el mismo valor. No olvides lo que te estoy diciendo, ¿ah? Sí, Marco. Bien. Ahora hablemos de la fuerza eléctrica. Vamos a ver. Fuerza eléctrica. Ya, fuerza eléctrica. Conocida como la ley de Coulomb o la ley de Charles-Agustín Coulomb. ¿Ya? Sabemos que si las cargas tienen el mismo signo, se repelen, y cuando tienen signos diferentes, se atraen, ¿verdad? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, recuerdo las palabras de Charles-Agustín Coulomb. Fueron las siguientes. Me dijo así: la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien. Muy bien. Eso quiere decir que si tengo una carga por acá, pues sí, y una nega, Q1, Q2, entonces entre ellos existe ¿qué? Existe una fuerza de atracción. Puede ser de repulsión si ambas son de mismo signo. El caso es que acá tiene una distancia de separación de, y tenemos que el valor de la fuerza eléctrica es la constante K por el valor de la carga 1 por el valor de la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. KQQ sobre D cuadrado. KQQ sobre D cuadrado. KQQ sobre D cuadrado. ¿Correcto? No olvides KQQ sobre D cuadrado. KQQ sobre D cuadrado. KQQ sobre D cuadrado. A ver, por ahí hay una pregunta. Dice, ¿siempre va a ser así? ¿El hombre puede intervenir en eso? O sea, activar la atracción o mediante un objeto. A ver, ¿cómo? ¿Siempre va a ser así? ¿El hombre puede intervenir en eso? O sea, activar la atracción o mediante un objeto. Temo que no te entiendo. O sea, me dices que siempre entre una positiva y una negativa siempre va a haber atracción, y entre una negativa y una negativa siempre va a haber repulsión. O sea, me estás preguntando si eso siempre va a ocurrir. Si tu pregunta es esa, la respuesta es que sí, siempre va a ocurrir. Siempre, siempre, entre dos positivas hay repulsión. Entre dos negativas hay repulsión. Entre una pos y una nega hay atracción. Profesor, pero no puede ser un caso de repente por ahí. No. Es que acá no cumple eso. ¿De acuerdo? Siempre, mismo signo es repulsión y signos diferentes es atracción. Dice, o sea, si el hombre puede separar una atracción como las construcciones donde se llevan los carros, activan y desactivan. No, mira, no puedes desactivar. Lo que puedes hacer es vencerlas. Por ejemplo, en la construcción de... A ver, dice, hay una especie de máquina gigante de imán que se lleva un carro y luego lo suelta. No, tú estás hablando de los imanes, el electroimán. El electroimán, que es por electricidad, claro, por las chatarras, ¿no? Utilizan una grúa con un electroimán y el electroimán
hace que los carros se peguen y luego esto lo suelta, ¿no? Claro. Ya, pero eso no es carga eléctrica, eso es con cargas magnéticas. O sea, estamos hablando de un electroimán ahí, no de una carga eléctrica, sino de un electroimán. Lo que pasa es que el imán pega los metales, ¿no? Bueno, no todos los metales, al hierro, níquel, cobalto y las aleaciones. Pero el hombre descubrió que puede hacer imanes. A los imanes hechos con electricidad se les llama electroimanes. Y esos electroimanes, pues, pueden pegar y cuando tú lo desactivas, o sea, cuando le quitas la corriente, deja de ser un imán porque ya no hay corriente. Entonces el carro cae. A eso es a lo que de repente te estás refiriendo, ¿no? O sea, activar y desactivar, atracción, repulsión. Pero eso no es con carga eléctrica. Tiene que ver con la corriente eléctrica, pero es más que nada con los imanes. Se llaman imanes artificiales o electroimanes. Bueno, puede ser. Bien, chicos. Ahora, quiero que recuerden esto. Recuerden que se coloca el valor absoluto de las cargas. Por ejemplo, cuando yo tengo mi fuerza eléctrica, KQQ sobre D cuadrado, tengo que colocar el valor absoluto de las cargas. Profesor, usted me está queriendo decir que no me interesan las cargas, o sea, su signo. Yo no estoy diciendo en realidad que no me interesa. Lo que pasa es que en la fórmula no va los signos. No va. Solo van los valores. Profe, ¿y el signo para qué sirve entonces? El signo sirve para saber si es atracción o si es repulsión. ¿De acuerdo? Bien. Donde tenemos que Fe es la fuerza eléctrica que se mide en Newton, Q1 y Q2 son las cargas eléctricas que se miden en Coulomb de la distancia. K es la constante eléctrica o también conocida como constante de Coulomb. En el aire o en el vacío, esta constante tiene un valor. Vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Correcto. Recuerda entonces que, un milicoulomb es 10 a la menos 3 coulomb, un microcoulomb es 10 a la menos 6 coulomb, un nanocoulomb es 10 a la menos 9 coulomb. Eso es importante que lo recuerde. Correcto. No olvides, en el aire o en el vacío, la constante es 9 por 10 a la 9. ¿Está bien? Fórmula KQQ sobre D cuadrado. Puede ser atracción o puede ser repulsión. No hay problema. Bien, sigamos entonces. Hablemos del campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿qué es eso, profe? ¿Qué es el campo eléctrico? Mira. En realidad el campo eléctrico es materia no sustancial que rodea a una carga eléctrica. Por ejemplo, yo te puedo decir, tengo una carga positiva y tengo una carga negativa. La pregunta es, ¿entre ellos se atraen o se repelen? Tú vas a decir, se atraen porque una es positiva y la otra es nega. Sí, pero la positiva se encuentra en Coyique, ¿no? Ella por comas. Y la negativa se encuentra de repente en Álamos, ¿no? Allá en Villa Salvador. Entonces, eso obviamente está bastante lejos. Coyique, Álamos, Villa Salvador, comas, un poquito lejos, ¿no? Entonces, si están un poquito lejos o regularmente lejos, entonces obviamente no se siente ni la atracción ni la repulsión. Eso significa que estás fuera de un campo. Te has escapado del campo de las cargas. Las cargas tienen un campo. A su alrededor hay un campo. Y si tú te sales de ese campo, te escapas de ese campo, ya no se siente la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica solo se siente cuando estamos en un campo reducido. ¿Correcto? O sea, el campo eléctrico, el campo que rodea la carga eléctrica. Por ejemplo, ¿alguna vez te has puesto a pensar hasta qué longitud podría atraernos la Tierra? Porque tú estás de repente, ya, profe, yo vivo por mi cerro, ya, de ahí la Tierra me atrae, ya, bacán. Un avión, la Tierra atrae, ya, bacán. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Pero llegará un momento en el cual
la Tierra ya no pueda atraer a los cuerpos, porque es escapado del ¿qué? Del campo gravitatorio. Este es otro tipo de campo, ¿no? Se llama campo gravitatorio. Así como el campo gravitatorio existe alrededor de un planeta, ¿de acuerdo? También existe un campo eléctrico alrededor de una carga. Ese campo eléctrico sirve como medio transmisor de la fuerza eléctrica. Es invisible y solo se detecta con la presencia de una carga eléctrica. Solo se detecta con la presencia de una carga eléctrica. Si no tienes una carga eléctrica, ni cuenta te das que existe un campo eléctrico. Es invisible, imperceptible. Por ejemplo, mira, acá tenemos una carga y fíjate, mira cómo a su alrededor, más o menos, como, crece como una genkidama. ¿Te has dado cuenta? Mira, mira, como una genkidama está creciendo el alrededor de la carga eléctrica. Entonces, todo lo que está a su alrededor se llama campo eléctrico. Ahora, hablemos de algo más. ¿Qué son las líneas de fuerza? Lo que pasa es que el campo eléctrico se representa con lo que se llaman líneas de fuerza. Son llamadas también líneas de campo. Estas líneas de fuerza o líneas de campo fueron creadas por un autodidacta, ¿ya? De repente te puedes identificar con él, ¿ya? El gran Michael Faraday. Faraday nunca ingresó a la universidad, pero obviamente tú te identificas con él por su perseverancia, ¿no? Por su capacidad y por su creatividad. Realmente, muchos chicos actualmente, sobre todo estos últimos años, 2020, 2019, bueno, en realidad son bastante Faraday lover. O sea, tú entras a los grupos de ciencia y la mayoría dice, no, Faraday es mi pastor, ¿no? O sea, en realidad los chicos son Faraday porque tiene una gran perseverancia, una tenacidad, porque él desde los 14 años pues trabajaba y no ingresó nunca a la universidad, ni siquiera acabó su colegio. Y sin embargo, es uno de los grandes genios que encontró pues la relación entre el magnetismo y la electricidad. O sea, cómo generar, mejor dicho, corriente eléctrica con campos magnéticos. Fue el gran Michael Faraday. Y gracias a su creatividad, él dijo, el campo eléctrico se puede representar con líneas. Esas líneas son llamadas líneas de campo o líneas de Faraday. Fueron creadas justamente por él, por Michael Faraday. Representa el campo eléctrico. Esa línea se grafica saliendo de las cargas positivas e ingresando a las cargas negativas. Otra vez colocamos acá la carga y lo que tiene a su alrededor es como una especie de genkidama, como lo estás viendo. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ahora, fíjate cómo se grafica en esta carga positiva las líneas. Mira, vamos a ver cómo nace, ¿ya? Fíjate. A ver, espérate, vamos a prepararnos. Listos. Fuego. Ah, no, espérense. No activé la animación. Ahora sí. Listos. Fuego. Mira, ¿te das cuenta cómo van creciendo estas líneas? ¿Está bien? Mira, esas líneas se grafican entonces saliendo de las cargas positivas. ¿De acuerdo? Se grafica saliendo de las cargas positivas, tal y como lo estás viendo. Ahora mira, de repente tú dirás lo siguiente, ¿no? Y para las cargas negativas, harás esa pregunta de repente. Ah, mira, la idea es la misma. Tenemos acá la carga, hacemos que crezca su campo, como la especie de la genkidama. Vamos a ver, mira. Qué bacán, ¿no? Qué chévere la física, profesor. Y ahora vamos a activar esa línea de fuerza. Si te das cuenta, ese campo va desapareciendo poco a poquito. No sé si lo ves. Cuando está más cerca la carga es más intenso y cuando se va alejando es más débil.
Ahora viene la línea de fuerza. Chun. Así es. ¿Está bien? Y estas se grafican que entrando a la carga. ¿Correcto, chiquitín? Es la representación entonces que tienen pues para el campo eléctrico. Ahora, criaturita, de afuera hacia adentro, así es. Ah, pero ¿por qué? Me están preguntando, ¿por qué? Ya, lo que pasa es que simplemente son propiedades que él le dio. Él, bueno, les voy a hacer una confesión, ¿ya? Les voy a hacer una confesión. Lo que pasa es que Faraday en realidad, esto no lo descubrió para las cargas eléctricas, él lo descubrió para los imanes. Profe, entonces, ¿por qué lo aplica para la carga eléctrica? Lo que pasa es que él después lo aplicó a la carga eléctrica. Sino que, no sé si te has hecho alguna vez este experimento. ¿Ya? Cuando tú colocas un imán en una mesa y consigues limaduras de hierro, o sea, bastantes partículas chiquititas de hierro, y tipo como pica pica, lo tiras sobre el imán, te vas a dar cuenta que obviamente la mayoría se pega en los politos del imán, pero hay algunas que se quedan alrededor. Y si tú vas moviendo la mesa a punta de golpecitos, la vas moviendo, lo vas moviendo, lo vas moviendo, se van a formar unas líneas que salen del polo norte del imán e ingresan al polo sur. Entonces Faraday así lo descubrió, jugando con esas líneas, jugando. Salen del norte y van al sur. También algunos lo hacen de repente en vibraciones, jugando con vibraciones de las frecuencias, etc. Pero bueno, son líneas que salen del norte y llegan al sur. Entonces Faraday se dio cuenta de que eso que se aplica en los imanes, él lo aplicó para las cargas eléctricas. Entonces en las cargas eléctricas, ¿ya? En las cargas eléctricas, dijo, no hay un polo norte y no hay un polo sur, pero hay carga positiva y hay carga negativa. Entonces, él le atribuyó a la carga positiva como que la saliente de las líneas y a las negativas como que la entrante. O sea, como que las negativas la reciben y las positivas la botan. Pero al final son líneas. Mira, por ejemplo, si tú me preguntas de repente, profe, dice, ¿por qué con la Tierra también funciona? Ah, claro. No sé si sabían, pero la Tierra también tiene sus líneas de inducción magnética, porque la Tierra es un gran imán, pues, ¿no? Con ella también funciona. Esas líneas salen del polo norte geográfico y llegan perdón, del norte magnético y llegan al sur magnético. Están cerca de los polos geográficos. Eso lo vamos a ver un poco más en electromagnetismo, ¿ya? Eso hablaremos un poco más en electromagnetismo. Esa línea nos protege pues de los polvos solares, ¿no? El caso es que si me preguntan, ¿y cómo sería para dos cargas? Bueno, para dos cargas sí yo no pude hacer animación porque estaba muy tranca. Sí, quise hacerlo, pero estaba muy tranca. Así que lo único que hice fue extraer pues del internet esta imagen. Ya mira, fíjate más o menos cómo es para dos cargas, esas líneas. Ya, mira, si las cargas son positivas, las líneas se grafican ¿qué? Saliendo, ¿no? Pero cuando son dos, mira, fíjate que esas líneas no se cruzan, no se tocan, ¿sí o no? Profe, si fueran dos negativas, sería igualito, pero entrando. En cambio, si tengo una posi y una nega, fíjate cómo las líneas salen de la posi y llegan a la nega. Como si fuera un imán, ¿te das cuenta? O sea, es como que estos dos, todo esto fuera un imán. Salen de la posi y llega a la nega. Sale de la posi y llega a la nega. Sale de la posi y llega a la nega. ¿Te das cuenta? Así es como se grafican, pues, las líneas de fuerza para una carga positiva, para una negativa y para dos cargas. ¿Está bien? ¿Qué es eso, Israel? Copyright. ¿Es la página? Bueno. Ah, ya. No, yo pensé que me estabas dando un dato para buscar estas líneas. Pero bueno, ya más adelante, chicos, próximo ciclo hago las líneas bien bacán, ¿ya?
Bien, sigamos. ¿Qué es la intensidad del campo eléctrico? Ya, ¿qué es la intensidad del campo eléctrico? La intensidad del campo eléctrico es una forma de medir cuánto es el campo eléctrico en un punto determinado. ¿Ya? Podemos decir, es la medida del campo eléctrico de un punto. Tenemos lo siguiente. Se grafica en sentido de la línea de fuerza. O sea, el campo eléctrico se grafica dejándote llevar por la línea de fuerza. Si la línea de fuerza está saliendo, el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico también sale. Su unidad es Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Tenemos lo siguiente. Tenemos acá una carga positiva. Fíjate, mira cómo la intensidad del campo eléctrico, pues, sale. ¿Y por qué va para la derecha, dirás? Ah, va a la derecha porque las líneas de fuerza también van hacia la derecha en este caso. O sea, las líneas de fuerza van saliendo de la carga, pues, ¿no? Para arriba, para la izquierda, para abajo, para la derecha. Pero en este punto específico va a la derecha. Entonces, como va a la derecha, ahí la intensidad del campo eléctrico es también hacia la derecha. Sale. En cambio, cuando es una negativa, como las líneas entran en ese punto, estaría entrando. Entra. ¿De acuerdo? Donde tenemos que es la intensidad del campo eléctrico. Cuando es positivo, sale. Cuando es negativo, entra. Ah, ya te entendí, Israel. Copyright. O sea que me van a denunciar por copiar. Ya te entendí, ya te entendí. Muy bien. Ahora, tenemos entonces, cuando es positivo sale, negativo entra. ¿Está bien? Esa es la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico. Muy bien. Ahora, ¿cómo calcular la intensidad del campo eléctrico? Buena pregunta. Tenemos acá una carga. Tenemos acá una carga Q. Y de manera muy ligera, a su alrededor he graficado un campo. Casi ni se ve. No sé si lo puedes ver. La cosa es que yo voy a encontrar, en este punto voy a colocar una carga. Voy a utilizar esta carga. Ya se le llama carga de prueba. ¿Por qué le llamamos carga de prueba? Porque no me interesa. Simplemente la estoy usando. ¿Para qué, profesor? La estoy usando para poder encontrar cuánto es mi intensidad del campo eléctrico en ese punto. Yo sé que entre estas dos cargas hay repulsión. Entonces mi carga de prueba sentirá una fuerza saliendo, ¿no? Ahora, ahí tenemos el campo eléctrico. El campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico. Tenemos acá una distancia D. La intensidad del campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica que existe por cada unidad de carga. Newton por Coulomb. No lo olvides. La fuerza por unidad de carga. Así se define la intensidad del campo eléctrico. Pero a su vez, tú dirás, pero esta fuerza se puede calcular como KQQ sobre D cuadrado. Esto está entre la carga Q. Entonces acá el Q de prueba se puede cancelar, por eso es de prueba, mira, se cancela. QQ se va. Te queda sin Q. Y te quedaría que la intensidad del campo eléctrico te va a quedar de la siguiente forma. Ojo que estamos aclarando acá. Observamos que la intensidad del campo eléctrico no depende de la carga de prueba. Sería la constante K por la carga Q entre distancia al cuadrado.
K por Q sobre D cuadrado. Así es como vas a calcular la intensidad del campo eléctrico. No lo olvides, ¿ah? Cálculo de la intensidad del campo eléctrico sería de la siguiente forma. Cuando es positivo sale, cuando es negativo entra. La fórmula sería K por Q sobre D cuadrado. K por Q sobre D cuadrado. K por Q sobre D cuadrado. No olvides que es la intensidad del campo eléctrico Newton por Coulomb. Tenemos que Q es la carga que se mide en Coulomb, carga eléctrica, de la distancia que se mide en metros. Fórmula K por Q sobre D cuadrado. ¿Está bien? K es la constante eléctrica o constante de Coulomb, que en el aire o en el vacío tiene un valor de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Y recuerda lo que siempre te digo. Un milicoulomb, 10 a la menos 3 coulomb. Un microcoulomb, 10 a la menos 6 coulomb. Un nanocoulomb, 10 a la menos 9 coulomb. Ojo, ojo chicos, que esta fórmula va con las cargas en valor absoluto, como ya te expliqué para la fuerza eléctrica. K por Q sobre D cuadrado. ¿Ya? Hablemos de campo eléctrico uniforme y homogéneo. Campo eléctrico uniforme y homogéneo. Es aquella región en la cual el campo eléctrico se mantiene constante. Este se representa con líneas de fuerza que son rectas y paralelas. Son rectas y paralelas. Por ejemplo, acá. Tenemos acá una carga, fuerza eléctrica. Mira, colocamos acá dos cargas. La carga positiva siente una fuerza que va a favor de las líneas, mientras que la carga negativa siente una fuerza que va en contra de las líneas. Correcto. No olvides, ya, que las líneas de fuerza nunca se cruzan y siempre van del más a menos. Siempre van de más a menos. La fuerza eléctrica es el campo eléctrico multiplicado por la carga, EQ. Eso también es importante en los problemas. Muy bien. Vamos a ver, chicos. Entonces, vamos a resolver algunos problemas. Algunas preguntitas primero. Dice, indicar las proposiciones verdaderas. A ver. Dice la primera, 2 barras de plástico frotadas por separado utilizando una piel se atraen. ¿Verdadero o falso? Por ahí me dicen que la clave es la B, por el interno.
A ver, claro. La primera es falso. Porque recuerden que si tenemos dos barras de plástico frotadas por separado, entonces entre ellos se repelen. ¿Está bien? Luego dice, existe solo dos tipos de carga. Eso es verdadero. A ver, vamos a hacer acá una aclaración, ¿ya? Yo he escuchado que algunas personas me dicen, profesor, hay tres tipos de carga. Está la positiva, la negativa y la neutra. No, no. O sea, la neutra no es una carga, pues. No es una manifestación de la carga eléctrica. Solo es el positivo o el negativo. Profesor, pero a mí me dijeron que la carga neutra existe. O sea, el neutro existe, pues, ¿no? Es como que tú me digas, a ver, ¿cómo te explico? Es como que me digas, por ejemplo, ¿cómo te explico? Ya, ¿cuántos signos existen, no? Tú me vas a decir tres. ¿Cuáles son los signos, los tres signos? El positivo, el negativo y sin signo, ¿no? Algo así me estás diciendo, ¿entienden? O sea, en realidad solo existen dos tipos de carga, la positiva y la negativa, ¿ya? ¿El electrón tiene carga positiva? No, pues el electrón tiene carga negativa, por lo tanto, ella es falsa. Tu clave sería la B. Tu clave sería la B. Muy bien. Tenemos acá, dice, la segunda pregunta. Indicar verdadero o falso. Dos cuerpos que poseen igual carga eléctrica se atraen. ¿Ese es verdadero o ese es falso? Dos cuerpos que poseen igual carga eléctrica se atraen. La A me dicen por ahí. Falso, ¿no? Todo falso, dice. Falsa, dice. Por ahí, Sofía también. Claro. Falso, ¿no? Igual carga eléctrica quiere decir mismo signo. O sea, ¿se atraen? No. Se repelen. La segunda es, en la electrización por fricción de dos cuerpos quedan con cargas de signos iguales. ¿Cómo es electrización por fricción? O sea, en el frotamiento. Cuando dos cuerpos se frotan, los dos quedan con carga de signos iguales. No, falso, porque durante el frotamiento uno gana electrones y el otro los pierde. Por eso es que uno queda con carga positiva y otro queda con carga negativa. Luego dice, el agua es un conductor de la carga eléctrica. Ajá. Ajá. A ver, ¿quién responde eso en público? Todos me están respondiendo al internet. Al internet, digo, al interno. A ver, ¿quién se atreve a dar su respuesta para todos? A ver, ¿cuál es su respuesta en la tercera? Falso, dice Sofía. Mira, ella se atreve. Mira, ella se atreve a decir que es falso. ¿Ah? O sea, la carga eléctrica es un conductor del agua, perdón, es un conductor de la carga eléctrica. Falso, dice. Los iones en el agua, dice. No, pues la pregunta ¿es o no es? ¿Cómo que los iones en el agua? Falso, allá, entonces no es. Ya, no es. Ya. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver. Efectivamente es falso, ¿no? Efectivamente es falso, ¿correcto? Lo que pasa, chicos, es que el agua no es buen conductor. ¿Se entiende? El profesor, pero yo he visto una película de Chucky cuando van, sueltan la radio, la chica se está bañando y se electrocuta, ¿no? ¿Por qué? Ya, lo que pasa es que una cosa es agua, otra cosa es agua potable. Ya, el agua potable no es el H2O, ¿no? El H2O es en realidad el, simplemente agua pura, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Correcto? Lo que conduce a la corriente eléctrica es el agua potable. ¿Por qué? Porque justamente tiene los sales, los minerales, ¿no? Sodio, etcétera.
Eso es lo que conduce la corriente eléctrica. El agua en sí no. Así que la respuesta sería la A. Todas son falsas, ¿no, Sofía? Todas son falsas. Muy bien. Pasemos a la número 3. Dice, indicar la alternativa incorrecta. A ver, ¿quién es la incorrecta? Ajá. Bien. Vamos a responder. Dice, la unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Por ahí me dicen que es la D. Vamos a ver. Esa es verdadera. Esa es su unidad, ¿no? Es el coulomb. Muy bien. Ajá, por acá también, por el otro interno me están escribiendo. Luego dice, cuando un cuerpo gana electrones se carga negativamente. Claro que sí, porque tiene un exceso de electrones. ¿El plástico es un aislante? Claro que sí es un aislante. ¿Está bien? En todo proceso de electrización la carga total disminuye. Falso. He ahí la falsa. He ahí la falsa. ¿Por qué, profesor? Porque ¿en qué hemos quedado? Que la carga eléctrica se mantiene constante. O sea, la suma de cargas al inicio es igual a la suma de cargas al final. Ella es la falsa. ¿La carga eléctrica está cuantizada? Claro que sí, lo descubrió mi amigo Robert Millikan. Por lo tanto, la respuesta es la D de dinosaurio. Muy bien. Número 4. Indicar las proposiciones verdaderas. A ver, ¿quiénes son las verdaderas? Por interno me dicen que la 4 es la D. O sea, 1 y 2. También me dicen que es la D por acá. Muy bien. Indicar las proposiciones verdaderas, dice. La carga de un electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Verdadero. Porque es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Muy bien. ¿Cómo? En cualquier proceso, la electrización de la carga total no cambia. Verdadero. No puede cambiar. No cambia. Si un cuerpo se electriza por inducción, su carga es opuesta a la carga del inductor. ¿Cómo es por inducción, profesor? Ya mira, por inducción es como provocando. O sea, ponte que yo tengo acá una barra, es por provocación. Ya tengo una carga, una barra positiva, con carga positiva, ¿no? Entonces, yo voy a jugar con mi barra. Y de pronto acá me encuentro con una esfera que no está cargada. Pero yo le acerco la barra. Al acercarlo a la barra, ¿qué le va a pasar a esta esfera? Se va a polarizar. O sea, los negativos que están acá, y obviamente en el otro lado van a quedar puro positivos. Eso se llama polarizar. Hacer que en un lado se acumulen cargas negativas y en el otro, lógicamente, estén las cargas positivas. Eso se llama polarizar. Esto se logra cuando le provocas, o sea, cuando está de acá, es como que él viene todo provocativo, ¿no? Mira, soy positivo, dice, ¿no? Soy positivo. Y las negativas al toque, ay, positivo, ven a mí, porque no es que se traen. Positivo, ven, positivo, ven. Entonces, obviamente, acá se polariza. Una vez que se polariza, es fácil hacer que estas cargas que estén acá se vayan. Se vayan. Entonces la esfera te quedaría solamente con qué cargas? Con cargas negativas.
Por lo tanto, si el inductor fue positivo, la inducida termina siendo negativa. La pregunta es, si un cuerpo se electriza por inducción, su carga es opuesta a la carga del inductor. Efectivamente, su carga es opuesta a la carga del inductor. Por lo tanto, es verdadero. O sea, la clave sería la E. Muy bien. La número 5 dice, una varilla de vidrio, al ser frotada con tela de seda, pierde 3.000 millones de electrones. ¿Cuál es la carga de la varilla de vidrio luego de ser frotada? Es la pregunta. Bueno, este está un poquito fácil. Es para aplicar Q es igual a NE. La A nos dicen por ahí por interno. Dos personitas me dicen la A por interno. Vamos a ver. Recordemos que si el vidrio pierde electrones, se carga positivamente. Si pierde electrones, se carga positivamente. Correcto. Y su carga se calcula como QNE, conocido como negro eléctrico, ¿no? Entonces, quiero negro eléctrico. Sería Q es igual a ¿quién? A N, que vendría a ser el número de electrones que ha ganado o que ha perdido. En este caso, sería 3.000 millones. 3.000 millones. Pones 3.000 y pones 10 a la 6 de millones. Correcto. Le ponemos más porque obviamente está perdiendo electrones. Esto sería 3.000 millones por 1,6 por 10 a la menos 19. Esto sería 4,8 por 10 a la menos 10. 4,8 por 10 a la menos 10. ¿Está bien? Pero recuerda lo siguiente, la tela de seda tendrá la misma carga que el vidrio, pero de signo negativo, porque ha ganado electrones. Entonces sería menos 4,8 por 10 a la menos 10. La respuesta es la A, tal y como lo dijo Marco, tal y como lo dijo Saúl. Por si acaso, las chicas también pueden participar. Sí, las chicas también pueden participar, no hay problema. Andrea, no te sientes excluida, puedes participar. Cristina, también. ¿Ya? Evelyn, también, por favor, participa. Giovanni. Ajá, ¿quién más? Muy bien. Melanie, Nadine, Ruth. Bien. Vamos a ver, chicos. Vamos a continuar. Eduardo. A ver, vamos a ver. 6. Dice, se tiene dos partículas electrizadas de 16 microcoulomb y 40 microcoulomb separadas por una distancia de 10 centímetros. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas. Aquí está recontra fácil. Vamos a ver. Tendría lo siguiente. Una carga es de 16 microcoulomb y la otra es de 40 microcoulomb. Están separadas una distancia de 10 centímetros. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica, dice.
Los 10 centímetros yo lo puedo escribir como 10 por 10 a la menos 2 metros. O sea, 10 a la menos 1 metro. Bien, ahora reemplazamos en la fórmula. Muy bien, yo tengo una respuesta por ahí. Yo tengo 2 respuestas. Yo tengo 3 respuestas. Yo tengo 4 respuestas. Muy bien, también. Muy bien, Evelyn, también. La fuerza sería KQQ sobre D cuadrado. La fuerza sería, la constante K es 9 por 10 a la 9. La primera carga sería 16 por 10 a la menos 6. La segunda carga sería 40 por 10 a la menos 6. Y la distancia es 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Desarrollando esto, sería así. 9 por 10 a la 9, o sea, le pongo 9 por 16 por 40. 10 a la 9 con 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6 me sale 10 a la menos 12 menos 10 a la menos 3 me sale, entre 10 a la menos 2. Me quedaría 9 por 16 por 40. Acá tendrías simplemente 9 por 16 por 4. Y eso sale 576. La clave es la A. Muy bien. A ver, número 7. En la 7 dice, dos pequeñas esferas del dragón están electrizadas con menos Q y 4 por 10 a la menos 7 coulomb. Si las ubicamos 3 centímetros una de la otra, se atrae con una fuerza de módulo 8 newton. Determine la magnitud de Q en microcoulomb. Muy bien. Ahí está, mira. La fuerza entre ellas es de 8. La distancia es 3 centímetros. Yo le puse como 3 por eso la menos 2 de frente. Ajá. Muy bien. Por ahí tenemos respuesta de Evelyn, de Marco también. Muy bien. También Rodrigo. Aplicamos la fórmula, ¿no? Tenemos la fuerza es la constante K por el valor absoluto de la primera carga, valor absoluto de la segunda carga entre la distancia al cuadrado. La fuerza vale 8 newton. 8. La carga es 9 por 10 a la 9. La constante es 9 por 10 a la 9. La primera carga es Q. La segunda carga es 4 por 10 a la menos 7. La distancia es 3 por 10 a la menos 2. También tengo respuesta de Sofía. Esto sería, a ver, lo siguiente. Abajo me va a salir 9 por 10 a la menos 4. 9 se va con 9. Me queda cuarta, me queda 2. 2 por 10 a la menos 6. Muy bien. O sea, este es 2 microcoulomb. Y esto sale la B. La B sería la respuesta. Muy bien. A ver, la número 8.
Dice en la 8. Ajá, tengo respuesta de Evelyn. Dos esferas metálicas idénticas tienen cantidades de carga de 40 y 10 microcoulomb y se ponen en contacto para luego separarse 30 centímetros. ¿Cuál es la magnitud, dice, de la fuerza con la que interactúan? Muy bien. Tengo respuestas diversas, ¿ah? Están entre la E y la D, muchos. Todo por interno. A ver, solución. Ojo, hay que leer bien la pregunta. Dice, dos esferas metálicas idénticas tienen cantidad de carga eléctrica de 40 y 10 microcoulomb y se ponen en contacto. Si se ponen en contacto, entonces obviamente se tocan y al tocarse hay una electrización. Como dice que son esferas idénticas, o sea, del mismo tamaño, el total de carga es más 40, más 10, más 50. A cada una le tocaría ¿cuánto? 25, 25. A cada una le tocaría 25, 25. Si a cada una le toca 25, 25, entonces dices, la fuerza eléctrica es la constante K, carga 1, carga 2 sobre D cuadrado. Recuerda que ahora están separados 3 por 10 a la menos 1 metro. Sería 9 por 10 a la 9, por 25 por 10 a la menos 6, por 25 por 10 a la menos 6, entre 3 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Desarrollando, 9 por 10 a la 9, 25 por 10 a la menos 6, 25 por 10 a la menos 6, abajo sería 9 por 10 a la menos 2. 9 se va con 9, 25 por 25 sería 625, 10 a la menos 2 sube como 10 a la 11, 10 a la menos 12, 10 a la menos 1, 625 por 10 a la menos 1, 62,5 sale la D. Muy bien, chicos. Bueno, este problemita número 9 es un poquito más de RM, ¿no? Profesor, Es ese tipo de preguntas como que te dicen que profesor. una carga se duplica, la otra se triplica, la distancia se reduce a la mitad. Es más que nada de planteamiento, ¿ya? En este caso, la respuesta te va a salir la D. Creo que es un problemita que lo puedes practicar en tu casa. Es fácil. Este tipo de problemas te dan a ti la fórmula, o sea, te dan el dato, y luego te dicen, pero ¿qué ocurre si una carga se duplica? Ah, pues obviamente la respuesta sería 60. Pero si la otra se triplica, ahora serías 30 por 6. Pero si él se reduce a la mitad, entonces, obviamente... Ay, ¿me estaban hablando? Ya, sí, Solimar, lo que pasa es discúlpame, lo que pasa es que a ver, ¿estabas hablando por audio? Hola. Al ejercicio 8. Ya. Ya dice, profesor, ¿no es 3 por 10 a la menos 2? Claro, acá siempre es 9 por 10 a la 9 porque es la constante. Siempre se asume que está en el vacío, ¿no? Acá dice 30 centímetros. Entonces es 30 por 10 a la menos 2. Uy, qué raro, chicos, no los escucho, que de repente pensé que me estaban hablando. Ya, es 30 por 10 a la menos 2. Ya, pero, o sea, el 30 por 10 a la menos 2 es lo mismo que poner 3 por 10 a la menos 1.
¿No ves que es 30 por 10 a la menos 2? Es lo mismo que 3 por 10 a la menos 1. Claro. Ajá. Claro, claro. Claro. Ya, bueno. Más bien quería que revisemos un problemita de campo eléctrico. Más bien la teoría. Repasarla ya. Por ejemplo, acá dice la número 13. Dice así. Hallar la intensidad de campo eléctrico en un punto ubicado a 50 centímetros de la carga de 25 por 10 a la menos 9. ¿Alguien hizo la 13 por si acaso? La E dice. A ver, dice entonces. Dice. Solución. La carga es 25 por 10 a la menos 9, ¿no? Tenemos acá el E, la distancia es 50 centímetros. Y para el caso del campo eléctrico, la fórmula es diferente. Mira, fíjate, es K por Q sobre D cuadrado. O sea, acá sería 9 por 10 a la 9. Ese es el K, ¿ya? El K, si no te dicen nada, siempre vas a tener que usar el 9 por 10 a la 9. Por 25 por 10 a la menos 9. Entre la distancia que es 50 centímetros, o sea, 0,5. Eso te sale 900 Newton por Coulomb. La respuesta es la E. Correcto. Bien, chicos. Bueno, muchachos, nos vamos a quedar acá. Ya. Cualquier consulta me la hacen llegar. Ya. Cualquier duda me lo hacen llegar. ¿Está bien, chicos? Bueno. Entonces, hasta acá nos quedamos. Creo que ustedes tienen otra clase ahorita. Gracias, profesor, por la clase. A las 12 tienen Historia del Perú. A las 12. Ya. Ya, Catecita. Entonces, chicos, yo les voy a mandar el material ya para que lo vayan ahí revisando. Lo vayan analizando también. ¿Ya, chicos? Bueno. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, profesor. Bueno, tenemos un receso ahora hasta las 12 y nos conectamos a la clase del profesor Francisco Mendoza.